¿Qué tal? Un gusto poder estar con ustedes en este Instituto Teológico, el primer nivel de esta formación que usted va a recibir de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. El tema de hoy vamos a hablar acerca del personaje de Jesús. ¿Cuáles son las razones por las que nosotros debemos estudiar a Jesucristo? Entonces, hay varias razones por las que nosotros deberíamos estudiar la persona de Jesús. Número 1. En Hechos 4, 11 al 12, la palabra de Dios dice que Jesucristo es la piedra angular. Entonces, nuestra salvación y el poder para vivir vidas que agraden a Dios dependen de lo que Jesús hizo por nosotros. Es vital entender lo que implica la vida, la muerte y la resurrección de Cristo para nosotros. El conocer a Jesús es conocer la base de nuestra fe. ¿Qué es la base de nuestra fe? La piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo. Entonces, si nosotros no conocemos a Jesucristo, entonces nuestra fe no estará fundada en la piedra angular. Por lo tanto, según la parábola de los dos cimientos, nuestra fe va a estar fundada en algo movedizo, en algo que puede derrumbarse. Pero cuando nuestra fe está fundada en Cristo Jesús, la piedra angular, entonces nuestra fe va a estar basada, va a estar fundamentada y cimentada en Cristo, el Señor y Salvador. ¿Ok? Entonces, a partir de nosotros fundamentar nuestra fe en la piedra angular, en Jesucristo, ese es el verdadero motivo de nuestra salvación. Ahora, un concepto correcto de Jesús es la salvación. Uno errado es el que representa uno de muchos caminos que conducen a Dios. Fíjese bien, hay un dicho que muy comúnmente decimos, y es que todos los caminos nos llevan a Dios, y otros son más arrebatados y dicen todas las religiones nos conducen a Dios. Dios está en todo lugar, pero déjeme decirle que eso es un concepto erróneo. La religión no nos va a llevar a Dios, ni nos va a llevar a conocer la obra de Jesucristo. El único que nos puede llevar a conocer a Dios Padre y lo único que nos puede dar salvación es el conocer a Cristo Jesús, seguir sus enseñanzas y caminar en su voluntad. Número 2. El Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Eso lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 29. ¿Ok? Entonces, es lógico entonces que conocer la persona a la cual nosotros debemos imitar. Necesitamos conocer cuál es la forma de pensar, cuál es la forma de reaccionar, de hablar y todo el carácter de la persona a la que estamos imitando. En fin, necesitamos nosotros conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que nosotros debemos de seguir para que nosotros podamos ser llamados cristianos, es decir, seguidores de Cristo o imitadores de Cristo. Si nosotros no conocemos a la persona y no conocemos la imagen de Jesucristo, entonces nosotros no vamos a poder cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ya lo dijimos, Romanos 8, 29. El Padre desea que nosotros seamos y estemos hechos a la imagen de su Hijo Jesús. Número 3. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 1 versículo 15 y Juan 1, 18. Dios quiere que lo conozcamos y por esta razón se ha revelado en su palabra, pero más aún se ha revelado a través de su Hijo Jesús. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Dijo Jesús, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. El que me ha visto a mí,
ha visto a mi Padre. Entonces, lo que hoy se conoce acerca del personaje de Jesús se debe mayormente a la descripción de cada evangelista. En los evangelios, en los 4 evangelios, nosotros podemos conocer algo acerca del personaje de Jesús. Cada uno de ellos, y esto es bien importante, se escribió desde una perspectiva distinta, teniendo en cuenta una audiencia específica, y esto los llevó a destacar aspectos diferentes de la persona de Jesucristo. Vamos a ver a continuación una tabla de comparación de los 4 evangelios a partir del enfoque y la audiencia. Por ejemplo, el evangelio de Mateo, la audiencia principal eran los judíos. Entonces, acuérdese muy bien que él tenía que presentar a Jesucristo como rey. Entonces, el enfoque del evangelio de Mateo es Cristo como rey. En el evangelio de Marcos, por ejemplo, la audiencia principal es los romanos. Y entonces, allí nosotros podemos encontrar la descripción y el enfoque de Cristo como un siervo, como un sacerdote y como un rey. ¿Ok? Ahora, en el libro de Lucas, la audiencia principal es a los griegos. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar la descripción y el enfoque específico de la persona de Jesús, a Cristo como un hombre. ¿Ok? Y en cuarto lugar tenemos el evangelio de Juan, que la audiencia principal es universal, es decir, es hasta nuestros días. Es el evangelio que está dedicado a los gentiles, ¿ok? Por lo tanto, se presenta a Cristo como Dios. El enfoque del evangelio de Juan es presentar a Cristo en su deidad, a Cristo como un Dios y a Cristo como Señor y Salvador de la humanidad, ¿ok? Ahora, muchas veces Jesús es mejor conocido como hombre que como Dios, por el énfasis que se ha hecho sobre su identificación con las debilidades humanas. Hoy lo vamos a ver y en la siguiente clase nosotros vamos a aprender quién es Cristo como hombre, ¿ok? Entonces, es necesario que se conozca su persona en todos los aspectos y en todas sus funciones, como Dios, como hombre, como Salvador, como siervo y como profeta, ¿ok? El objetivo de este curso, y aquí es donde quiero empezar realmente, el objetivo de este curso es ver a Jesús desde cada uno de estos ángulos, haciendo uso mayormente del evangelio de Juan, que es el que más destaca de la divinidad de Jesús, pero también se hará uso de los otros 3 evangelios y de los otros textos bíblicos en la medida que sea necesario. Entonces, es importante ver como un hombre que, número 1, nació en un lugar remoto en medio del oriente, ¿ok? Número 2, nunca viajó más de 200 millas de su lugar de origen. Número 3, nunca fue a la universidad. Número 4, nunca escribió un libro. Y es importante que nosotros destaquemos, y es muy impresionante cómo ese hombre que nunca hizo nada de lo que nosotros acabamos de mencionar haya sido el hombre que más ha impactado al mundo, hasta el punto que hoy en día todo el mundo se ve forzado a hablar de antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, que vino y marcó la historia universal, ¿ok? Ahora, quiero comenzar con esto. La divinidad de Jesús se encuentra contenida en la Biblia de 2 maneras. Hoy vamos a hablar del Evangelio de Juan, ¿ok? Se encuentra contenida de 2 maneras. Número 1, por las afirmaciones que él mismo hizo acerca de sí mismo. Eso lo podemos ver en Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice, yo y el Padre somos uno. En Juan 5:23 dice, aquel que no honra al Hijo,
no honra al Padre. Número 3, Juan 8:19. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conocerás también a mi Padre. En Juan 12:45 dice, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. En Juan 5:19 dice, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Y en Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Entonces, esa es la primer razones por la que nosotros podemos descubrir la divinidad de Cristo, por lo que Él mismo testificó estando aquí en la tierra a través de sus propias palabras. ¿Ok? Ahora, número 2, por las evidencias de que Jesús tiene atributos que solo Dios tiene. Y eso lo podemos ver en el siguiente cuadro. ¿Ok? Las evidencias son, número 1, la eternidad. Eso lo podemos ver en Isaías 9:6. Eso lo podemos ver en Juan 1:1 y Juan 1:14. Y lo podemos ver también en Juan 17:5. Yo lo invito a que usted abra su Biblia y pueda ir paso a paso viendo y estudiando cada uno de los versículos que le estamos dando, porque esa es la fuente principal del conocimiento y de la verdad del Evangelio. ¿Ok? Número 2, la omnipresencia. Eso lo podemos ver en Mateo 18:20, en Mateo 28:20 y en Efesios 1:23 y Efesios 4:20. La omnisciencia también en Marcos 2:8, Mateos 11:27, Juan 1:49 y Juan 2:24. Eso lo podemos ver. Ahí podemos ver la omnisciencia de Jesucristo. ¿Ok? También la omnipotencia. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 1:8, en Juan 5:19 y en Filipenses 3:21. Entonces, como cuarto lugar, también podemos ver la inmutabilidad. Ese también es uno de los atributos que solo Dios tiene y Jesucristo también tenía. ¿Ok? Hebreos 13:8 y Mateo 24:35. Ahí lo podemos ver, la inmutabilidad de Cristo. ¿Ok? La santidad. Eso lo podemos ver en Lucas 1:35 y 2 de Corintios 5:21 y en 1 de Pedro 1:19. Allí podemos ver ese atributo de ser santo. ¿Ok? Y número 7. Este es el séptimo atributo que nosotros vamos a mencionar en este estudio. La verdad. Jesucristo es la verdad y Dios es la verdad. Eso lo podemos ver en Efesios 4:21, en Juan 14:6 y en Apocalipsis 19:11. Eso le invito a que usted vaya a su Biblia y comience a buscar, comience usted a indagar. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y ese es el objetivo de este curso. Ese es el objetivo de estos estudios, que usted pueda ir a la verdad bíblica para que usted pueda ser libre de las ataduras del pecado y pueda encontrar la salvación mediante las obras de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, el propósito del Evangelio de Juan es destacar la divinidad de Cristo y por lo tanto Juan comienza su relato estableciendo desde el inicio la igualdad de Jesús con la persona de Dios. Y eso lo podemos ver y me gustaría que vaya a su Biblia, abra su Biblia, le doy tiempo para que usted vaya por su Biblia y comience a buscar este versículo porque este capítulo, es el que vamos a estudiar a continuación. Vamos a estudiarlo de una manera muy profunda para que nosotros no nos quede duda de quién es Jesucristo. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, en Juan capítulo 1, versículo 1, comienza el evangelista hablando lo siguiente, dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios, y ahí subraye, con Dios, ¿ok? La palabra con, quiero que la subraye,
dice, y el verbo era Dios. Y quiero que subraye también la palabra era. Eso lo estamos viendo en Juan 1:1. Ahora, ¿quién era el verbo? Lo podemos ver en Juan 1:14. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este versículo identifica al verbo como la persona de Jesús. ¿Ok? Entonces, Juan 1:1 dice que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 se identifica al verbo porque dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ok? Allí subraya la palabra habitó también. ¿Ok? A continuación la vamos a ver. Ahora, la palabra verbo en el original es logos. ¿Por qué Juan usa la palabra logos en su evangelio? Fíjese bien. Porque en griego la palabra logos significa la palabra. ¿Ok? Y para los judíos, fíjese bien, eso está interesante. Para los judíos, la palabra era un vocablo que podía representar a Dios. Por ejemplo, en el Targum judío, que es una paráfrasis del Antiguo Testamento, traduce a Éxodo 19:17 de la siguiente forma. Dice, entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con la palabra, es decir, el logos, es decir, Dios. ¿Ok? No se me pierda. ¿Ok? Allí la palabra de Dios dice que Moisés sacó al pueblo al campamento para ir al encuentro ¿con quién? Con la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra, acuérdense bien que es la traducción logos. ¿Ok? Y que actualmente se traduce como verbo. Entonces, ¿quién es la palabra? La palabra es Dios mismo. ¿Ok? ¿Quién es la palabra? La palabra es el logos. ¿Y quién es el logos? El verbo que se encarnó. ¿Ok? Ahora, por otro lado, el logos para los filósofos estoicos era el principio o la fuerza que gobernaba el universo. Juan les estaba hablando también a estos filósofos de quién era ese logos y de que ese logos se había encarnado y había habitado entre nosotros. Ahora, vamos a leer de nuevo Juan 1:1 y ahí me gustaría que usted tuviera un cuaderno de anotaciones para que pudiera anotar esta palabra, porque esta palabra le va a dar mucha luz y mucha revelación. ¿Ok? Entonces, vamos a leer ahora Juan 1:1 sustituyendo la palabra verbo por Jesús. Dice ahora en esa intención, en el principio existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Juan está afirmando desde el inicio la divinidad de Jesús, lo que es esencial para el entendimiento de todo lo demás que tenga que ver con la persona de Cristo. Ahora, si continuamos analizando este verso bíblico, en el principio existía el verbo. ¿A cuál principio se refiere Juan? Bueno, la respuesta es al comienzo de la creación. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, hablando del mismo principio de la creación, Juan está hablando acerca de ese principio en el cual existía el verbo, es decir, que el verbo ya existía, la preexistencia de Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo sabemos que este principio de Juan 1:1 es el mismo principio de Génesis 1:1? Por lo que Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? De el verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. Por tanto, el principio al cual se refiere Génesis 1:1, Jesús tuvo que haber estado presente porque todo fue creado por medio de Él. Acuérdese muy bien lo que Dios, el Padre,
utilizó para crear fue la palabra. ¿Ok? ¿Y quién es la palabra? La palabra es el Logos, es el Verbo, es decir, que es Jesús. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, de esta forma concluimos que el principio al cual Juan hace alusión es el mismo principio de Génesis 1:1. Ahora, Génesis 1:1, vamos a leerlo, dice, y el Verbo estaba con Dios. ¿Cuál es el significado aquí de la palabra con? Acuérdese bien que le dije que subrayara ahí la palabra con. Ahora, en griego, esta palabra con es el vocablo pros, que significa íntima unión, en la que prácticamente uno es el otro. De manera que Juan, aunque entiende que el Padre y el Hijo son dos personas distintas en función, acuérdese bien esto, son dos personas distintas en la función en la cual están haciendo, entiende también que su unión e intimidad son tales que prácticamente el uno es el otro. Entonces eso prueba en la verdad del Evangelio que Dios es Jesús y que Jesús es Dios. Ahora, por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso lo podemos ver en Juan 14:9. Ahora, Juan 1, del 1 al 3, establece 4 principios fundamentales que a continuación los vamos a poner en una tabla descriptiva. Número 1, la eternidad de Jesús. Número 2, la relación y la igualdad de Jesús con Dios Padre. Número 3, la divinidad de Jesús. Y número 4, Jesús como el agente creador. ¿Ok? Entonces, vamos a comparar Juan 1:3 con Colosenses 1:16 al 17 y con Hebreos 1:3. Y a continuación le vamos a presentar estas tablas comparativas. ¿Ok? Ahora, por tanto, Jesús es creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, supremo sobre todas las cosas, heredero de todas las cosas. Ese es Jesús. ¿Ok? Ahora, ya estamos terminando este estudio. Continuando la lectura del libro de Juan, en el capítulo 1, del 4 al 5, continúa diciendo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas. Juan llama a Cristo la luz de los hombres, y la palabra luz en griego es el vocablo pos, ¿ok? De la cual se deriva la palabra castellana fósforo, ¿ok? Es una palabra que en griego significa una luz que no se ha encendido, sino que siempre ha estado encendida, ¿ok? Juan 1:14 dice la palabra de Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y con eso concluimos el estudio de este día. Ahora, en griego, la palabra habitó es el vocablo skeno. ¿Qué importancia tiene esto? Veamos. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra skene para referirse al tabernáculo, que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, es decir, el lugar santísimo específicamente. Pero en el Nuevo Testamento la presencia de Dios vino a morar en la persona de Jesucristo. Por eso Cristo se refirió a su cuerpo como un templo cuando dijo que el templo se iba a destruir en 3 días, ¿ok? Y se iba a levantar. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 2, versículo 19, donde dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hablando acerca del sacrificio y de la resurrección. ¿Ok? En Juan 1:14, conjugando nuevamente el verbo habitó con el significado anteriormente expuesto, el verso podría traducirse de la siguiente manera. Y el verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Esto da una idea más clara de que en la persona de Cristo reside o residía también
la plenitud de la persona de Dios. Eso lo podemos ver en Hebreos 1:3. Así es que con eso nosotros concluimos este estudio de la palabra de Dios, este primer estudio de este Instituto Teológico, y nosotros deseamos que usted haya sido edificado en esta verdad. El siguiente tema vamos a hablar acerca de Jesucristo como hombre, y ahí vamos a hablar acerca de la importancia y de la relevancia de la encarnación del Verbo. Ok, así es que Dios le bendiga. Declaro en el nombre de Cristo Jesús mucha sabiduría de lo alto para poder entender los misterios del reino de nuestro Padre Celestial. Así es que Dios le bendiga.